La gente no es, hay una sensibilidad espiritual, pero la salvación no es el centro de toda tu vida. La salvación, lo que tiene que ver contigo, es sencillamente un paso a una novedad de vida. La salvación es la puerta que te conecta a la vida de Dios. Es la vida de Dios que ahora tú comienzas a caminar, que tú comienzas a crecer, y esto es un proceso. Un paso obligado es la salvación, pero no es solamente que ahora ya recibiste al Señor, hiciste una oración de fe y ya todo estuvo arreglado. Posicionalmente eres salvo, o sea, tú no necesitas hacer nada, Cristo lo hizo todo. Pero la vida, la santidad es progresiva. De ahí comienza un caminar con el Señor, al cual es un proceso. Y es ahí donde yo quiero llamar hoy la atención a tanta gente que hoy en día está con un corazón receptivo, con un espíritu receptivo, con un corazón abierto y con una disposición de crecer en Dios. Pues de eso se trata, y es crecer en ese proceso. Un proceso donde cada vez vas a ser hoy mejor que ayer y mañana vas a ser mejor que hoy. Vas a comenzar, algunos momentos van a existir dudas, algunos momentos vas a tambalear, pero la fortaleza del Señor siempre estará contigo, y el consejo sabio de la palabra de Dios te va a guiar. Colosenses capítulo 2, versículo 6 y versículo 7, el apóstol Pablo dijo lo siguiente: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Mire usted, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. O sea, si usted y yo recibimos al Señor, abrimos nuestro espíritu, nuestro corazón, todo nuestro ser al gobierno de Dios y le entregamos nuestra vida. Ese es el paso, esa es la puerta a la vida de Dios, a la novedad de vida que Dios va a traer, a la administración, al gobierno. Vivir bajo el gobierno de Dios es vivir bajo la administración de su espíritu. Es la administración de Dios la que ahora va a gobernar, la que ahora nos va a guiar, nos va a regir. Y ahora ya no soy yo, sino que Él es todo en mi vida. Él es el dueño, el Señor. Yo soy su hijo, Él es mi padre, Él me cuida, y ahora soy un hijo de Dios. Eso es lo más grande. Pero así como dice la palabra, si yo recibí, es una salvación gratuita, yo no tuve que hacer nada, Cristo lo hizo todo, me salvó no porque yo fuese bueno, sino porque Él es bueno, a pesar de. Dios te salvó a pesar de, y me salvó a mí a pesar de. Ahí es donde nos gozamos en el Señor, que a pesar de podemos caminar con el Señor. Pero el versículo 7 dice que, el versículo 6 dice: si habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Pero el versículo 7 dice: arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Arraigados y sobreedificados y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñado, abundando en acciones de gracias. Hay varias cosas que yo quiero destacar de este pasaje de la Escritura. Hemos dicho que si hemos comenzado una nueva vida y tú has abierto tu corazón al Señor, y algunos llevan años, lo que tenemos que hacer, algunos llevamos una vida caminando con el Señor a la manera de Dios, humanamente, dice la palabra que Él puso este tesoro maravilloso de la predicación del Evangelio en vasos de barro. Sí, a pesar de tus debilidades, a pesar de mis debilidades, a pesar de, el tema no somos nosotros, el tema es Dios. Pero ahí es donde nosotros estamos, debemos caminar la perseverancia en el Señor. No se trata simplemente de, como algunos lo hacen, buscar a Dios en tiempos de aflicción. Y entonces buscan las cosas de Dios, quieren que la gente ore por ellos, quieren congregarse, pero apenas las aguas comienzan a calmarse, entonces abandonan los caminos del Señor, abandonan los preceptos de Dios y vuelven a tomar el gobierno de sus vidas tontamente. Pero eso no es lo que la palabra nos dice.
Y eso no es lo que hemos nosotros de hacer, sino por el contrario, si hemos caminado con el Señor, si hemos entregado nuestra vida en Él, pues vamos a estar arraigados, cimentados, edificados y con acción de gracia delante del Señor. Esa es la vida y esa es la exhortación en amor que hoy el Espíritu Santo puso en mi vida como una palabra para ti. Hay dificultades, hay tropiezos, hay aflicciones, pero confía, dijo el Señor, yo he vencido al mundo. Y cuando nosotros estamos en el proceso de Dios, pues vamos a ver la manifestación gloriosa. Vamos a tener una renovación todos los días. El apóstol Pablo, exhortándonos en amor en cuanto a nuestro caminar con Dios, andad en Él. Habla de un presente también que involucra nuestro futuro. O sea, lo importante no es dónde estoy, sino en qué dirección me estoy moviendo. Yo estoy caminando en el Señor. Y si lo tengo a Dios, si tengo a Dios, lo tengo todo. Si tú tienes al Señor, lo tienes todo. Pero vamos a procesar nuestra vida. Vamos a caminar. Vamos a implementar lo que hemos de implementar en nuestro espíritu. El caminar con Dios no son los caprichos de un líder religioso. El caminar con Dios está diseñado, y ese diseño lo encontramos en la palabra de Dios. Por eso tenemos que escuchar no simplemente un texto bíblico, sino escuchar a Dios a través de ese texto, a través de la palabra. Y ahí es donde yo comienzo a ser edificado. Imagínate tú, esto es como un edificio, la edificación, lo que estamos haciendo. Muchos de nosotros edificamos nuestra vida en cosas. Aún esta pandemia está replanteando muchas cosas. Y muchos subimos para involucrarnos todos. Subimos la escalera del éxito y llegamos al último peldaño. Y cuando nos dimos cuenta que todo lo habíamos logrado, nos llevamos la sorpresa que habíamos puesto la escalera en el lugar equivocado. Y tenemos que volver a comenzar. Y es el orden que Dios ha establecido hoy. Nos dimos cuenta que los afanes de la vida y las cosas materiales ya no son tan vitales en nosotros. Es más, nos dimos la sorpresa, nos encontramos con la sorpresa que algunas de las cosas que nosotros creíamos que eran imprescindibles y que no podíamos vivir sin ellas, resulta que ahora podemos vivir sin ellas y que no son tan importantes y que no son tan imprescindibles. Es más, que no lo son, pero que algo imprescindible es tener nuestra vida rendida al Señor. Tener a Dios como la única fuente de esperanza. Él es nuestra buena esperanza. Nuestra buena esperanza firme y segura que nos llevará a grandes cosas en Él. Eso lo hemos aprendido. Aprendimos a descansar en el Señor. Aprendimos a reposar en Dios, a depender de Dios. En este instante de oscuridad, de penumbras en el mundo, donde no hay claridad de nada, donde todas las reglas del juego cambiaron, donde tenemos que reinventarnos, donde tenemos que adaptarnos a tantas cosas, donde tantos pensamientos vienen y donde muchas veces llega aflicción a nuestro corazón, se nos baja la nota, como decimos folclóricamente. Ahí es donde nos refugiamos en el Señor y es lo único que nosotros tenemos. Aprendimos también a valorar nuestra familia, la gente que realmente está con nosotros. Esta pandemia está evidenciando quiénes sí y quiénes no. Quiénes realmente están en tu vida, quiénes realmente no están en tu vida. Para quiénes eres importante, para quiénes no lo eres. Y así estamos. La congregación. Creo que nosotros, aún como AINCO, como FIGNE, es como un colador. Estamos viendo realmente y nos hemos afianzado. Yo doy gloria a Dios por la fraternidad. Ahora May estaba diciendo acerca de la familiaridad que nosotros tenemos. Y eso es lo que experimentamos. Lazos de amor, lazos donde nos encontramos en el amor de Dios. Y avanzamos en este túnel oscuro, pero que sabemos que al otro lado hay una nueva estación. Hay nuevos escenarios. Habrá nuevas cosas en el Señor. Entonces, mientras que vamos caminando, tenemos que entender que lo único que tenemos es Dios, la familia, la salud. Aprendemos a valorar que estemos aquí, es un regalo del Señor. Pero en cuanto a nuestro caminar con el Señor, hay por lo menos 3 cosas que te quiero decir. Número 1, que en nuestro caminar con Dios tenemos que estar arraigados. Colosenses capítulo 2, versículo 6 y versículo 7. Quiero leer el versículo 6. Dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él.
O sea, nos habla de una acción continua. Yo debo caminar, es un proceso, no es un estancarse. Las aguas que se estancan se pudren, pero las aguas que corren traen vida. Y nosotros vamos a hacer aguas sanas, vamos a hacer manantiales de bendición. Vamos a tener una acción continua, andad en él, dice. Y el primer exigencia, imperativo que se marca aquí en el versículo 7 dice, arraigados. ¿Y qué es estar arraigado? Eso hace alusión a las raíces de una planta que la nutren y la fortalecen. Es sorprendente que puede venir una tormenta como estas, pero nos hemos dado cuenta que las tormentas, aunque aparentemente cuando estamos en medio de ellas es algo trágico, es algo doloroso, algo complicado y hay pérdidas, pero muchas veces las tormentas lo que hacen es llevar lo que no servía y están limpiando para que haya una nueva cosecha. Y entonces usted ve que cuando termina la tormenta, pues todo parece un desastre, pero con el paso del tiempo usted ve frutos nuevos y cosas nuevas. Y las tormentas simplemente arrancaron lo que no servía, se llevó lo que no estaba bien, lo que ya no era bien. Las tormentas de la vida pasan también con nosotros de la misma manera. En el momento cuando somos podados, los vendavales de la vida vienen y nos quitan las cosas que tal vez no servían. Y en el momento en que termina la tormenta nos vemos como un desastre, como que no entendemos nada. Pero después comienzan a retoñar cosas, después comienzan a salir cosas nuevas, un fruto nuevo. Bueno, la palabra de Dios dice que nosotros debemos de estar arraigados. ¿Y por qué sale un fruto nuevo? ¿Por qué nace un fruto nuevo? Porque se llevó lo exterior la tormenta. Porque las cosas difíciles de la vida se llevaron lo exterior. Pero el apóstol Pablo dice que nuestra vida tiene que estar arraigada en Dios, en la fe, en Jesucristo. Cuando un árbol trae frutos nuevos es porque sus raíces están siendo nutridos, él se está nutriendo, se está alimentando porque sus raíces está arraigado. Pero ¿qué pasa cuando las raíces son arrancadas? No está arraigado ese árbol, se murió. En este momento no importa lo que pase al exterior. Yo no sé si terminaste con una situación, no sé si te quedaste sin trabajo. No sé si es sorprendente en las noticias y hablo con personas y nos vemos y nos damos cuenta cuántos locales se están cerrando de diversos sectores de la economía del país. Algunos se quedan sin trabajo, recortes de personal, todo eso. Pero si estamos arraigados en Dios, volveremos a dar fruto. O sea que este no es el final para ti. Lo importante es estar arraigados en el Señor, echar raíces en Dios. Hoy en día nosotros como hombres de Dios y hablamos con muchos pastores. Algunos tienen que entregar los locales de sus auditorios en el lugar donde se reunía por la situación que ya todo el mundo conoce, no nos podemos reunir y bueno, la asfixia económica de tener un local cerrado, pues nadie la aguanta. Algunos vamos a avanzar y bueno, en fin, todas las cosas que se ven. Pero este es el momento donde nosotros creemos que la única manera de volver a dar fruto es tener buenas raíces. Y hoy yo te digo, no importa lo que pase en tu vida, gente vendrá, gente se irá, empleos llegarán, empleos se irán, empresas se levantarán, empresas se cerrarán, el cielo y la tierra pasarán, como dijo Jesús. Pero si estás arraigado en Dios, siempre dará fruto. Porque tu vida no la define un trabajo, una empresa, un hombre, una nación, un poderío. No, tu vida la define el Señor. Por eso tienes que estar arraigado en Dios. Si estás arraigado en Él, permíteme felicitarte. ¿Y por qué, pastor? Porque viene una nueva cosecha. Porque viene algo nuevo para ti. Porque eso que hoy está cerrando, de repente vas a aperturar otras cosas. Estamos avanzando en el Señor y yo creo que lo que viene para la iglesia es una manifestación de los hijos de Dios con alta productividad para el reino de Dios. Mucha gente conocerá de Dios y seremos afirmados y la obra del Señor avanzará y tendremos viabilidad. Y usted me dice, Pastor Antonio, ¿por qué usted dice eso? Porque sé que mis raíces están en Dios.
Es lo mismo que te digo a ti. Si tus raíces están en Dios, ten paz. Esto es cuestión de tiempo. Pero lo segundo que también nos dice el apóstol, dice el versículo 7, que en el versículo 6 dice que hemos de andar en él. ¿Cómo? Arraigados, ya vimos que es arraigados, pero dice, y sobre edificados. Ya habla de la edificación que vamos a hacer, de la edificación que tenemos. Hace referencia a un edificio, animando a que todo lo que se construye también sea en Cristo. Muchas de las cosas que construimos se cayeron. No eran conforme al diseño divino. Algunas cosas nos dimos cuenta que perdimos nuestro tiempo. Pero hoy en día, todo lo que vamos a hacer, tu empresa, bueno, primero tu familia, tu vida, tu familia, tu trabajo, tu empresa, tu laboriosidad, todo lo que hagas, de aquí en adelante, todas las decisiones, constrúyelas en el Señor. Que sea Dios guiándote, sobre edificando. Voy a poner los cimientos, mi fundamento es Cristo. Y todo lo que voy a poner en mi vida, voy a edificar, voy a hacer este movimiento, voy a comenzar con este emprendimiento, voy a hacer esta modificación, que sea en Cristo. Pastor, no entiendo cómo que sea en Cristo. Es decir, pídele la dirección a Dios. Que sea todo lo que tú hagas de aquí en adelante que a Dios le agrade. Que tú estés seguro que estás agradando a Dios, que estás sacándole una sonrisa a tu Padre Celestial y no haciéndole fruncir el ceño, sino que por el contrario, todo lo que hagamos sea agradable delante de Dios. Así a la gente no le guste, pero no hemos de agradar a los hombres, sino que fuimos llamados a agradar a Dios. Que todo lo que vas a construir de aquí en adelante, cualquier cosa que hagas, cualquier movimiento, cualquier cambio, cualquier situación nueva que pienses implementar, hazlo a la manera de Dios, sobre edificado. Todos tus proyectos, todos tus emprendimientos han de ser permeados e impregnados en Cristo, llenos de Dios. No des ningún paso, no tomes ninguna decisión en tus fuerzas, sino en la fortaleza del Señor. En tu sabiduría ni en tu intuición humana, no. Pídele sabiduría a Dios. Y dice el apóstol Santiago que Dios la da abundantemente y sin reproches. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y no te va a reprochar, te la va a dar. Dios te va a iluminar. Dice el Salmo 16, aún en las noches Él enseña nuestra conciencia. Tienes una idea, preséntala delante del Señor y aún en las noches tú vas a ver cómo Dios te va a ministrar. Dios va a usar personas, Dios va a usar voceros para tu vida, para hablarte, para hablar a tu espíritu, a la intimidad y guiarte. Que no sabes para dónde vas, yo tampoco, pero lo único que tengo es la guía del Señor. Él es mi camino, Él me va a guiar. Y todo lo que quiero construir, el pastor Antonio, de aquí en adelante, está en las mismas condiciones tuyas. Todo lo que quiero construir, lo quiero construir a la manera de Dios, sobre edificados en Cristo. Y número 3, con esto termino, confirmados. Dice el versículo 7, arraigados, sobre edificados en Él y confirmados. Tiene que ver con una fe no tambaleante, una confirmación de realmente tus convicciones en el Señor. No puedes ser alguien que tambalea inestable. Hoy crees, mañana no crees, como que quieres caminar con Dios, como que no, como que quieres construir a la manera de Dios, pero de repente se te ocurren unas cuantas ideas que las quieres desarrollar por tu cuenta. No, eso no va. Afirmados en Dios. Decisiones contundentes, hombres determinados, con una voluntad ante Dios inquebrantable, con decisiones inquebrantables que han tomado para Dios, confirmados. Y por último, número 4, terminar diciéndote que hemos de ser agradecidos. Dice el versículo 7, arraigados, sobre edificados en Él, confirmados en la fe, y así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Por eso hoy y este fin de semana, vívelo con gratitud.
dándole gracias a Dios, agradeciendo a tu familia, agradeciendo a la vida, agradeciendo a todo. Porque un hombre de Dios tiene agradecimiento. La experiencia de andar en Cristo ha de estar sazonada en todos los momentos con expresiones de gratitud. El camino a seguir es entender que el Señor es todo de lo que vivimos y experimentamos. Colosenses capítulo 2 versículo 9 dice: porque en Él, o sea Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad y vosotros estáis completos. Si tengo a Dios, lo tengo todo. Dice que es la cabeza de todo principado y potestad. Vamos a estar agradecidos, arraigados, y no importan los temporales, no importan los vendavales, no importan las tempestades de la vida. Si tengo raíces profundas en el Señor, voy a dar nuevo fruto. 2, todo lo que voy a edificar, sobre edificar, va a ser a la manera de Dios. 3, una fe inquebrantable en el Señor, una fe entendida, cada vez nutriéndome más, entendiendo, comprendiendo y aplicando lo que Dios está hablando a mi vida. ¿Y cómo? Con una gratitud todos los días de mi vida, porque Dios es mi Padre, porque soy su hijo, y si lo tengo a Él, lo tengo todo. Andad en Él.